La bruja debe morir. ¿De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños? Autor Sheldon Cashdan. Capítulo 3. Vanidad. Espejo, espejo. ¡Oh, cielos! ¿Dónde estoy?, gritó Blancanieves. El hijo del rey contestó, lleno de alegría. ¡Estás conmigo! Entonces contó a la princesa todo lo que había pasado y dijo, te quiero más que a ninguna otra cosa en el mundo. Ven conmigo al palacio de mi padre y serás mi mujer. Y Blancanieves fue con el príncipe y su boda se celebró con gran pompa y esplendor. Esta alegre escena podría no haber ocurrido nunca si uno de los criados del príncipe no hubiera tropezado con un tocón y hubiera dejado caer el ataúd de cristal. Si no hubiera sido tan torpe, nunca se habría desprendido el trozo de manzana envenenado que se alojaba en la garganta de Blancanieves, y la princesa seguiría expuesta en algún lugar del palacio real. Por fortuna para todos, perdió pie, y el príncipe y la princesa pudieron vivir felices desde entonces. Blancanieves, con su dramática descripción de la resurrección y del amor renacido, figura como uno de los cuentos de hadas más memorables de todos los tiempos. No solo es la pieza central de la colección de los Grimm, es también el comienzo de la carrera de Walt Disney como realizador de largometrajes de dibujos animados. Aunque al principio de su carrera Disney había realizado cierto número de cortometrajes, algunos basados también en cuentos de hadas, la transformación del familiar relato de los Grimm en una película de larga duración fue un acontecimiento revolucionario. Más que ninguna otra película, Blancanieves y los siete enanitos iniciaba una época en la ilustración de los cuentos de hadas que cambió para siempre la visión que el público tenía de ellos. Blancanieves contiene todos los ingredientes que configuran el ciclo de un cuento de hadas. El traspaso de un umbral, el encuentro con una bruja, la madrastra diabólica, la derrota de esta y un final feliz. Aunque la versión de Disney es una adaptación libre del relato de los hermanos Grimm, la película sigue más o menos la línea argumental de la historia en la que se basa. En ambas versiones, una niña es perseguida por una madrastra diabólica. En ambas, su vida es perdonada por un cazador bondadoso. En ambas, un grupo de enanos benévolos le da refugio. Hay, sin embargo, algunas diferencias importantes entre las dos versiones, una de las cuales aparece al comienzo. Mientras que en la versión de Disney la madre de Blancanieves está muerta, en la de los Grimm está viva. Érase una vez en medio del invierno, cuando los copos de nieve caían del cielo como plumas, una reina que cosía sentada junto a una ventana cuyo marco era de ébano. Como cosía y miraba por la ventana, se pinchó un dedo con la aguja y 3 gotas de sangre cayeron en la nieve. Cuando vio lo hermoso que era el rojo sobre la nieve, pensó para sí, ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como el ébano. Poco tiempo después, la reina dio a luz una niña cuya piel era tan blanca como la nieve, cuyos labios eran tan rojos como la sangre y cuyo pelo era tan negro como el ébano. La llamó Blancanieves, y cuando la niña nació, la reina murió. Este poético comienzo sitúa el tono de la historia al reflejar el profundo lazo emocional que une a la reina con Blancanieves. Las 3 gotas de sangre que caen del dedo de la reina subrayan el vínculo biológico de sangre que hay entre las dos y describen gráficamente la unión inmutable entre madre e hija. Recuerdan al lector que el fluido vital de una madre continúa fluyendo en su hijo,
aunque ya no sea capaz de cuidar físicamente de él. Una mano desde más allá de la tumba. La muerte de la madre es un incidente corriente en los cuentos de hadas. Blancanieves, Piel de asno y Cenicienta empiezan todos con el fallecimiento de la madre. Otros relatos para niños, Bambi, por ejemplo, también presentan este acontecimiento traumático y transformador, pero en los cuentos de hadas es especialmente conmovedor. Después de marcharse, la madre muerta siempre intenta proteger al niño. En algunos cuentos de hadas, una bendición consolida el contacto espiritual entre madre e hijo. Momentos antes de morir, la madre de Cenicienta le dice: «Hija querida, sé piadosa y buena, y Dios te cuidará. Yo te veré desde el cielo y estaré contigo». A veces el contacto entre madre e hijo se sella con un talismán o con algún otro objeto mágico. En La Bella Basilisa, un cuento de hadas ruso, la madre da una muñeca a la heroína y le dice: «Me estoy muriendo. Junto con mi bendición maternal te dejo esta muñeca. Si tienes algún problema, dale de comer y pídele consejo». Aunque la muerte de alguno de los padres, incluso fabulada, es un suceso traumático, la promesa que la madre extiende más allá de la tumba asegura a los niños que siempre habrá una fuerza que les guíe y cuide de ellos, incluso si se encuentran completamente solos en el mundo. En algunos cuentos de hadas, la madre ya ha muerto cuando la historia comienza o simplemente está ausente. En El enano saltarín, por ejemplo, la mujer del molinero no está. El relato empieza así. Había una vez un molinero que era pobre, pero tenía una hermosa hija. No hay indicio del paradero de la madre ni de lo que pueda haberle ocurrido. El destino de la madre de Dorothy es un misterio. Tía Em y tío Henry parecen ser los únicos parientes vivos de Dorothy. La explicación de la ausencia de la madre en los cuentos de hadas reside en la realidad histórica. Hasta el siglo XIX, el parto era una de las principales causas de muerte y los reiterados embarazos ponían constantemente en peligro la vida de una mujer. Las frecuentes infecciones y enfermedades también se cobraban sus víctimas. Así, no era extraño que los niños se encontraran sin madre antes de que fueran capaces de arreglárselas por sí solos. El cambio de la madre biológica por una madrastra, un acontecimiento común en los cuentos de hadas, también se basa en hechos históricos. Las exigencias de la vida en el campo obligaban a los hombres a sustituir rápidamente a sus difuntas esposas por mujeres que pudieran cuidar de los niños y atender el hogar. El amor y las relaciones románticas se abandonaban en favor de consideraciones prácticas. Los cuentos de hadas son en cierto sentido documentos históricos y proporcionan una imagen aproximada de lo que era la vida en aquella época, cuando cada día se libraba una batalla por la supervivencia. Desde el punto de vista psicológico y paradójicamente, la muerte o la ausencia de la madre en los cuentos de hadas hunde sus raíces en la necesidad que tiene el niño de proteger los elementos positivos del yo. En el relato, la madre, representación simbólica de todo lo bueno del mundo, podría ser herida, incluso aniquilada, si fuera obligada a enfrentarse con una bruja poderosa y peligrosa. Si surgiera un conflicto entre las dos, si por ejemplo la madre desafiara abiertamente la autoridad de la bruja, la madre podría encontrarse en peligro de muerte. Un modo de proteger o aislar a la madre de los posibles ataques letales es dejarla fuera de la historia. Otro es asegurarse de que muera pronto por una causa natural. Por consiguiente, muchos cuentos de hadas
Blancanieves es precisamente uno de ellos, empiezan con la madre muerta o ausente. Aunque la ausencia de la madre hace al niño muy vulnerable, una partida tranquila es preferible a una situación en la que la causa de su muerte sea violenta. Paradójicamente, la ausencia de la madre es positiva porque obliga a los niños a enfrentarse por sí mismos a un mundo cruel y peligroso. A falta de una madre o de un protector, el héroe o la heroína debe extraer de sí mismo unos recursos que no se habrían puesto a prueba si la madre hubiera estado presente. Es la muerte de la madre lo que prepara el escenario para la posterior confrontación con la bruja. Además de la pérdida de la madre, Blancanieves contiene otros temas poderosos. Hay compasión, el indulto del cazador en el último momento. Seguridad, el ofrecimiento de un refugio por los enanos. Y una expiación final, la muerte de la bruja. Pero el hilo conductor que dinamiza la historia y la lleva hasta su conclusión inexorable es la vanidad. La vanidad es el hilo que teje la trama de principio a fin y que hace sentir su presencia tan pronto como el rey elige a una nueva esposa. Al cabo de un año, el rey tomó por esposa a una hermosa mujer, arrogante y despótica, a quien nadie podía exceder en belleza. Tenía un espejo mágico ante el cual solía contemplarse y decir: «Espejo, espejo, ¿quién es la más hermosa de todas?». Y el espejo contestaba: «Tú eres la más hermosa de todas». Y ella quedaba satisfecha porque sabía que el espejo decía la verdad. Pero Blancanieves cada día era más hermosa y cuando tuvo 7 años lo era mucho más que la misma reina. De modo que cuando la reina preguntó al espejo: «Espejo, espejo, ¿quién es la más hermosa de todas?», el espejo contestó: «Reina, es cierto que tú eres hermosa, pero Blancanieves es más hermosa que tú». La reina quedó conmocionada, se puso verde y amarilla de envidia. Y en ese momento su corazón se volvió contra Blancanieves y la odió. No hay furia en el infierno. Que la vanidad sea el hilo conductor de un cuento de hadas es una particularidad casi tan antigua como los mismos cuentos de hadas. Aparece tempranamente en Cupido y Psique, un mito que relata Apuleyo en el siglo II. Considerado por muchos como el primer cuento de hadas, Cupido y Psique cuenta que Venus, la diosa romana de la belleza, está celosa de una princesa mortal llamada Psique, pues la belleza de la joven supera la suya. Al ver que su puesto como la más bella está en peligro, Venus inicia una campaña para conservar el título. El relato comienza cuando ante Venus dejan de acudir sus solicitantes, quienes ahora esparcen rosas a los pies de Psique, una bella mortal. Venus se enfurece tanto por esta afrenta que llama a su hijo Cupido y le ordena destruir a la doncella. «Te suplico que utilices tus flechas contra esa joven insolente», le dice Venus. «Si respetas a tu madre, me vengarás». Cupido intenta cumplir las órdenes de su madre, pero queda profundamente impresionado por la belleza de Psique y en lugar de obedecer al mandato de su madre, abate su arco y declara su amor a Psique. Cuando Venus se entera de que Cupido ha sido atraído por su rival, no solo se enfurece con su hijo, sino que decide vengarse de la bella. Los esfuerzos de Venus para castigar a la joven toman la forma de los consabidos trabajos domésticos de cuento de hadas. En el primero,
exige de ella que lleve a cabo una imposible tarea de clasificación. Psique es conducida a un depósito repleto de montones de trigo, cebada, mijo y lentejas, donde debe colocar cada clase de grano en un saco diferente. Debes acabar el trabajo antes del anochecer, le dice Venus. Psique queda abrumada, pero se las arregla para cumplir la tarea con la ayuda de un ejército de diligentes hormigas que, sin saberlo ella, ha mandado Cupido. Irritada por la habilidad de Psique para cumplir la tarea, Venus le ordena que consiga una pieza de vellón dorado de un rebaño de coléricos y peligrosos carneros que pasta al otro lado de un río embravecido. Psique cruza sin peligro la corriente traicionera con la ayuda de un dios fluvial y llega al lugar donde pastan los carneros. Cuando está a punto de penetrar en el prado, el dios fluvial le aconseja esperar a que los animales estén agotados antes de acercarse a ellos. Ella sigue sus instrucciones y recupera la lana, que entrega obedientemente a Venus. Pero Venus no se conforma. Se inventa un cometido aún más peligroso, uno que obliga a Psique a emprender un arriesgado viaje por el infierno. Su misión es encontrar a Proserpina, la mujer de Plutón, y recuperar un vaso dorado de belleza que Proserpina tiene en su poder. Psique debe entregar el vaso a Venus y por ningún motivo debe abrirlo durante el viaje de vuelta. Venus sabe muy bien que será muy difícil para Psique resistir la tentación de abrir el vaso, y tiene razón. La doncella desobedece las órdenes y tontamente lo abre, confiando en probar el contenido. Se podría pensar que alguien cuya belleza es tan grande como para desafiar a Venus no necesitaría mejorar su apariencia. Pero este es el sesgo de la vanidad. Nunca se es lo bastante bello. Psique levanta la tapa y de inmediato se ve envuelta en una nube de vapores letales que surgen del vaso. Por fortuna, Cupido está cerca y observa lo que ocurre. Recoge los vapores mortales, los devuelve al vaso y despierta a Psique, a quien advierte sobre los peligros de la curiosidad estúpida. Más prudente, tras haber sobrevivido al encuentro con la muerte, Psique continúa su viaje y entrega el vaso a Venus. El relato concluye con la elevación de Psique a la condición de diosa, una vez cumplida su misión. Se le permite ascender al Olimpo, donde Cupido y ella se unen venturosamente. Incluso Venus perdona a su veleidoso hijo y da su bendición a la joven pareja, que vive feliz a partir de entonces. Aunque Cupido y Psique no es un cuento de hadas, los personajes principales son dioses, no mortales, contiene muchos de los rasgos que aparecen habitualmente en los cuentos de hadas. Y lo que es más importante, significa las complicaciones que sobrevienen cuando la vanidad prima sobre otras consideraciones más sustanciales, lo cual se hace evidente en la madrastra de Blancanieves, cuya vanidad es absorbente. Más que una simple e inofensiva preocupación, la vanidad afecta a todo cuanto ella hace y dice, desde el empleo del tiempo, contemplarse fijamente en el espejo, hasta la organización de un asesinato. Cuando la reina advirtió que Blancanieves era más hermosa que ella, la envidia y la soberbia crecieron en su corazón como hierbas venenosas. Finalmente no lo pudo soportar más y envió a por un cazador, a quien dijo: «Lleva a la niña al bosque para que no la vea más. Mátala y tráeme su corazón como prueba». El cazador dio su consentimiento y se llevó a la niña, pero cuando sacó su cuchillo para atravesar el inocente pecho, Blancanieves comenzó a llorar y exclamó:
Oh, querido cazador, no me quites la vida. Me marcharé al agreste bosque y nunca volveré a casa. Y como era tan hermosa, el cazador se apiadó de ella y pensando que los animales salvajes seguramente la devorarían, dijo, vete pues, pobre niña. Al perdonarle la vida, sintió como si una piedra se hubiera desprendido de su corazón. Y en ese preciso momento un jabato llegó corriendo. Así que lo atrapó, lo mató y le extrajo el corazón, que llevó a la reina como prueba de que la niña había muerto. El corazón fue condimentado y cocinado y la pérfida mujer lo devoró, pensando que ese era el final de Blancanieves. ¿Quién viene a cenar? El canibalismo es un concepto espantoso para mucha gente, especialmente para los niños. A pesar de ello, el consumo de carne humana o la posibilidad de consumirla es muy frecuente en los cuentos de hadas. El canibalismo no solo desempeña un papel en Blancanieves, también en Sol, Luna y Thalía, y en La Bella Durmiente de Perrault. Tanto la esposa en el cuento de Basile como la suegra en el de Perrault están resueltas a matar a los niños para satisfacer sus impulsos antropófagos. Incluso la bruja del cuento de Perrault, aunque no pretende comerse a la niña, tiene claras inclinaciones antropófagas. Otro cuento de hadas en donde el canibalismo figura de manera destacada es Pulgarcito, un relato de Perrault en el que un ogro antropófago proyecta comerse al diminuto Pulgarcito y a sus 6 hermanos. Y está, desde luego, Hansel y Gretel, quizá el cuento más conocido sobre un empeño caníbal. La historia detalla el intento de la bruja de cebar a Hansel para convertirlo en un plato más apetitoso. ¿Por qué el canibalismo aparece con tanta frecuencia y por qué es descrito con tan atroz detalle? La razón aparece claramente a la luz del propósito psicológico del cuento de hadas. Comer carne humana es, en resumidas cuentas, un acto censurable que identifica al que lo practica como un ser humano absolutamente repugnante. Si la bruja debe morir, como debe ser, el lector debe estar convencido de que así lo merece. Mientras que matar a otra persona puede ser entendido, incluso tolerado, si existen circunstancias atenuantes, cortarla en pedazos y comérsela excede cualquier límite. El apetito de la madrastra de Blancanieves por la carne humana la convierte en una criatura por completo despreciable que merece el peor castigo que se pueda concebir. Por fortuna para Blancanieves, el cazador se compadece de ella y le perdona la vida. Pero, ¿cuál es la naturaleza de su compasión hacia la joven princesa? ¿Perdona a la muchacha porque está libre de maldad? ¿Le permite vivir porque rechaza los hábitos sanguinarios de la reina? No exactamente. Permite vivir a Blancanieves porque es bella. El relato aclara. Y como era tan hermosa, el cazador se apiadó de ella. La reina quiere destruir a Blancanieves a causa de su aspecto, y el cazador la perdona por la misma razón. La preocupación por la apariencia no se muestra solo en los cuentos de hadas. También aparece en relatos para adultos sobre el desdoblamiento. Un ejemplo es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. En la novela de Wilde, a Dorian Gray, un joven afortunado y de una belleza insólita, le inquieta que el tiempo borre su apariencia juvenil y cause estragos en sus hermosas facciones. Expresa sus inquietudes mientras posa sentado ante su amigo, el artista Basil Hallward,
que le pinta un retrato. «Qué triste es», murmuró Dorian Gray sin apartar los ojos de su propio retrato. «Qué triste. Yo envejeceré y me volveré horrible y repugnante mientras él no envejecerá más allá de este día de junio. ¿Cuánto daría porque fuera al revés y fuera el cuadro el que envejeciera? Por eso lo daría todo. Sí, no hay nada en el mundo que no estuviera dispuesto a dar. Daría mi alma por ello». Mientras que el deseo de conservar el aspecto y de preservar la apariencia juvenil es comprensible, el de permanecer siempre hermoso es contranatural. El deseo de Dorian va contra el orden natural y refleja con claridad elementos del yo menos que saludables. El deseo de Dorian se cumple, pero le sigue un cambio sutil, aunque significativo en su personalidad. Poco después de acabado el cuadro, rechaza con crueldad a Sybil Vane, una joven actriz con quien está comprometido, lo cual la empuja al suicidio. Después entabla una serie de relaciones escandalosas con hombres y mujeres jóvenes sin ninguna consideración hacia sus sentimientos, como hizo con Sybil. A medida que la conducta de Dorian se deteriora, también se menoscaba la parte escindida de su yo, representada por el retrato. Los años pasan y la conducta de Dorian es cada vez más decadente. Él se mantiene tan bello como el día en que expresó su deseo, pero la figura del cuadro deviene progresivamente fea y deforme. Dorian es consciente de que el retrato es la imagen de su yo disoluto, pero no puede ceder. Al contrario que los niños que luchan contra la bruja, él protege la grotesca creación que es su yo diabólico. El retrato termina representando una amenaza para Dorian, del mismo modo que las inclinaciones a la vanidad representan una amenaza para los niños. Temiendo que alguien pueda averiguar su secreto y descubrirlo, decide esconder el cuadro en un sitio oscuro de su mansión. Dorian lo coloca en su antiguo cuarto de juegos infantiles, una habitación oculta en la planta alta de su casa, lejos de los ojos fisgones de los criados. Se ha dicho que Dorian escoge su cuarto de juegos infantiles para esconder el retrato porque esos cuartos simbolizan el período de la vida en el que el desdoblamiento sucede por primera vez, un tiempo durante el cual los cuentos de hadas reinan de modo absoluto. Pero los cuentos de hadas son capaces de separar el bien del mal al depositar en la bruja las tendencias pecaminosas. Los cuentos para adultos sobre el desdoblamiento admiten que la vida es más compleja. El bien y el mal están entrelazados y no es tan fácil desenredarlos. El escondite elegido por Dorian no resuelve el dilema. Atormentado por la capacidad del cuadro para delatarlo, decide destruirlo. Sube las escaleras hasta su refugio infantil y contempla el retrato por última vez. Toma entonces un cuchillo y rasga la tela. Los criados oyen un grito desgarrador y corren a la habitación, en cuyo suelo encuentran a su señor con un cuchillo clavado en el pecho. Al lado, en un caballete, está el retrato, tan puro e inmaculado como el día en que se pintó. El miedo más grande de todos. Aunque a Blancanieves le han perdonado la vida, sus problemas apenas han empezado. Está sola en un gran bosque, sin un refugio donde esconderse y sin nadie a quien pedir ayuda. El abandono emocional experimentado por la pérdida de su madre se ha convertido de pronto en una realidad aterradora. La visión de un niño pequeño
en apuros. Despierta en los niños un sentimiento que normalmente todos experimentan en diferentes momentos de su vida, el temor a ser abandonados. Para defenderse del miedo a que los dejen a merced de sus propias fuerzas, los niños buscan lo que la psicoanalista infantil Margaret Mahler llama bases seguras, personas que les proporcionen una sensación de seguridad y protección. Antes de que los niños puedan abrirse camino por sí solos, antes de que sean capaces de funcionar de modo independiente, necesitan saber que hay personas en el mundo en quienes pueden confiar. Sin bases seguras, sin anclas humanas, el mundo es un sitio aterrador e impredecible, como Blancanieves averigua enseguida. Ahora la niña estaba completamente sola en el gran bosque y tan aterrorizada que no sabía qué hacer. Empezó a correr y corrió sobre piedras afiladas y a través de espinas, y los animales salvajes corrían por delante de ella y no le hacían daño. Corrió cuanto le permitieron sus pies hasta que casi anocheció. Entonces vio una casita y entró en ella para descansar. Todo era pequeño en la casa, pero estaba más limpio y ordenado que cuanto puede decirse. Había una mesa con un mantel blanco y 7 platitos, 7 cucharitas y 7 cuchillitos. Junto a cada uno había una copita. Contra el muro había 7 camitas alineadas, cubiertas con colchas blancas como la nieve. Blancanieves come un poco de cada plato y sorbe un poco de vino de cada copa porque no quiere consumir una ración completa. Luego se tiende en una de las camas y se queda dormida. Cuando despierta por la mañana se ve rodeada de 7 enanitos. Al principio se asusta, pero luego se da cuenta de que los hombrecillos son acogedores. Ellos le preguntan cuál es su nombre. Mi nombre es Blancanieves, contestó. ¿Cómo has llegado a nuestra casa?, preguntaron los enanos. Ella les contó que su madrastra había querido que la mataran, pero que el cazador le había perdonado la vida y que ella había corrido todo el día hasta que finalmente había encontrado su casa. Los enanos dijeron: ¿Quieres cuidar de nuestra casa, cocinar, hacer las camas, lavar, coser y tejer y tener todo limpio y ordenado? Si lo haces, puedes quedarte con nosotros y no te faltará de nada. Sí, dijo Blancanieves, con mucho gusto, y se quedó con ellos, y mantuvo la casa ordenada. Aunque la hospitalidad de los hombrecillos indica que Blancanieves ha encontrado una base segura, las críticas feministas tienden a proyectar sobre la propuesta de los enanos una luz algo diferente. Sostienen que el ofrecimiento de un refugio por parte de los enanos es el símbolo de la propensión general de la sociedad a encasillar a las mujeres en papeles domésticos, relegándolas así a una posición subordinada. Algo de validez hay en esta observación, como pude apreciar durante la psicoterapia una cliente llamada Vivian. En nuestras sesiones, Vivian, cuyo marido la había abandonado, empezó a cuestionar su papel de esposa fiel y de ama de casa entregada. Se preguntaba qué había sucedido. No era solo que su marido la había abandonado por otra mujer. También se daba cuenta de que el tiempo empleado en atender las necesidades de su marido podría haber sido mejor empleado en hacerse una carrera profesional. Un día en que ella estaba meditando sobre estos y otros asuntos, observó de modo espontáneo: ¿Sabes? Creo que tengo una visión diferente de Blancanieves de la que tenía cuando era niña. Le pregunté qué quería decir y contestó: limpiar y cocinar para los enanos todos esos años era renunciar a mucho por la seguridad. Al final, los enanos no la protegieron realmente de nada, ¿no? Ahora que ya era una mujer adulta, la relación de Vivian con el cuento era diferente.
De pequeña, los enanos significaban seguridad y la casita era un refugio en la tormenta. Todos los detalles de la casa, las sillas diminutas, los minúsculos utensilios para comer, las camitas, simbolizaban una vida hogareña segura. Pero como adulta que atraviesa un divorcio doloroso, veía bajo una luz diferente el relato favorito de su niñez. Para Vivian, Blancanieves se había convertido en una parábola de la opresión sexual y de las oportunidades desperdiciadas. Desde su perspectiva adulta, la princesa era una inocente crédula, una niña tonta, demasiado dispuesta a sacrificar su futuro y su dignidad por una seguridad ilusoria en el mejor de los casos. Del mismo modo que los dos hermanos que empaparon a su madre con un cubo de agua vieron semejanzas entre sus vidas y la de Dorothy, Vivian comprendió mejor su circunstancia al contemplar su vida a través de los ojos de un personaje de cuento de hadas, donde habita la magia. Con independencia de la opinión que se tenga de la relación de Blancanieves con los enanos, es indiscutible que los hombrecillos proporcionan a la heroína un refugio contra la tormenta. Y en el momento oportuno. Aunque la madrastra ha sido apaciguada temporalmente, volverá a perseguir a Blancanieves cuando se entere de que está viva. Hasta entonces, la princesa puede dormir tranquila porque sabe que puede contar con los enanos para obtener comida y cobijo. Sin embargo, los enanos son algo más que simples posaderos benevolentes que se encuentran en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Considérense las advertencias que dan a Blancanieves antes de marchar al trabajo. No hables con desconocidos, le dicen a la niña. No dejes entrar en casa a nadie que no conozcas. Precisamente, estas son las cosas que las madres dicen a sus hijos cuando los dejan solos. No se necesita forzar mucho la imaginación para ver que los enanos son íconos maternales, símbolos de la madre buena. Prueba de que los enanos son, de hecho, una parte de Blancanieves son los objetos que conforman la casa. No es blanco únicamente el mantel que cubre la mesa. También son blancas como la nieve las colchas que cubren las camas. Es como si Blancanieves hubiera encontrado una manifestación de sí misma en la casita. Por añadidura, la caracterización interior de la casita refleja los orígenes maternales de los enanos. Descrita por los hermanos Grimm como lo más limpia y bonita posible, hasta las camas tiene hechas. Es difícil concebir que 7 hombres adultos, por muy pequeños que sean, en un acuartelamiento cerrado, mantengan una casa pulcra y ordenada. La magia tiene sus límites. Disney oscurece la naturaleza maternal de los enanos, convirtiendo en un caos el interior de la casa. En la película, los platos están sucios, las ropas esparcidas por el suelo y los muebles en desorden. Sean cuales sean, las inclinaciones maternales de los enanos están eclipsadas por su estridente comportamiento. Bailan, cantan y se pelean como una pandilla de marineros borrachos, con nombres como alérgico, dormilón, gruñón y atolondrado. De íconos maternales han sido convertidos en payasos en miniatura. Sin embargo, la naturaleza maternal de los enanos trasciende a medida que se esfuerzan en proteger a Blancanieves contra los peligros que la acechan. Pero como muchos niños en los cuentos de hadas, ella desatiende sus consejos. En el momento en que oye una voz que grita afuera, «Vendo cosas bonitas, muy baratas, se olvida de la advertencia y abre la ventana. Ignora que va a emprender la etapa más angustiosa de su viaje. Blancanieves miró por la ventana y llamó.
Buenos días, buena mujer, ¿qué es lo que vende? Cosas buenas y bonitas, contestó. Encajes de todos los colores. Y sacó una cinta tejida en seda de colores brillantes. Dejaré entrar a esta respetable anciana, pensó Blancanieves, y desatrancó la puerta y compró la preciosa cinta. La persona que se encuentra frente a la casa no es otra que la diabólica madrastra de Blancanieves, astutamente disfrazada de vendedora ambulante. La pregunta es, ¿por qué Blancanieves permite a la vieja entrar en la casa? ¿Por qué, después de la advertencia de los enanos, se expone a un peligro tan terrible? ¿Es solo curiosidad? ¿Está intentando poner a prueba los límites de la autoridad de los adultos? La respuesta está en los encajes. Los encajes que Blancanieves codicia no son las cintas que los niños podrían utilizar hoy para decorar el pelo. En realidad, se trata de staylaces, cintas de colores alegres que usaban las jóvenes en los pueblos de montaña para anudar sus corpiños, ceñidos y enlazados en forma de cruz para resaltar el pecho. Los encajes se destinaban a hacer más seductora a quien los llevaba. Blancanieves los desea no por su atractivo intrínseco, sino porque la hacen más atractiva. Si nos fijamos con más atención en lo que está sucediendo, veremos que Blancanieves permite a la reina entrar en la casa precisamente por la misma razón que impulsa el afán homicida de la diabólica reina. Como ella, Blancanieves quiere estar guapa, ser elegante, ser admirada. La niña también es impelida por la vanidad. Quizá no aspira a ser la más bella del lugar, pero no hay duda de que le gustaría ser seductora y voluptuosa, probablemente más de lo que justificaría su tierna edad. Un modo de intensificar el impacto psicológico de los cuentos de hadas es situar el pecado de la historia en ambos personajes, la bruja y la protagonista. Para que un cuento de hadas tenga un efecto duradero en los pequeños lectores, el héroe y la heroína deben experimentar los mismos sentimientos que la bruja, deben ser solicitados por las mismas tentaciones. De otro modo, el niño podría interpretar el pecado de la historia como algo ajeno, algo que solo padece la bruja. Al promover la identificación del lector con Blancanieves y llamar la atención sobre su preocupación por la apariencia externa, Blancanieves induce al lector a encararse con su propia inclinación a la vanidad. Una dinámica similar ocurre en el centro de la escena en El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen, manteniendo las apariencias. Como Blancanieves, también el soberano del relato de Andersen está obsesionado por la apariencia, tanto que descuida los asuntos de Estado y emplea su tiempo en desfilar como un pavo real delante de sus súbditos. Andersen escribe: no tenía ningún interés por el ejército, ni por el teatro, ni en pasear por el campo, a menos que fuera para mostrar sus ropas nuevas. Así, no es sorprendente que el emperador caiga víctima de dos timadores que pretenden tener la habilidad de confeccionar prendas inusitadamente atractivas. Afirman que sus trajes son invisibles para quien es indigno de su posición o para quien es muy estúpido. El emperador, incapaz de ver más allá de sus propias y vanidosas narices, cae víctima de la estratagema y camina desnudo delante de sus súbditos, quienes a su vez se muestran reacios a admitir que el rey se pavonea sin ropa. Allí, en la procesión, caminaba el emperador bajo un hermoso palio y en las calles y ventanas todo el mundo decía: Dios mío, el traje nuevo del emperador es el más bonito que ha tenido nunca. ¡Qué maravillosa cola! ¡Qué bien le sienta!
nadie estaba dispuesto a permitir que alguien pensase que no veía nada, porque eso hubiera significado que no era apto para su empleo o que era muy estúpido. Al principio, la farsa tiene éxito, pero finalmente el emperador es desenmascarado por un niño pequeño que grita: «¡No lleva nada puesto!». «¡Vaya! ¡No lleva nada puesto!». Todo el mundo voceó por fin, y el emperador se sintió de lo más incómodo porque le pareció que la gente tenía razón. Pero alcanzó a pensar: «Debo seguir así, con la procesión y todo lo demás». Y se estiró más orgullosamente aún, mientras sus chambelanes caminaban detrás de él, portando la inexistente cola. Casi del mismo modo que el emperador es víctima de su inclinación a la vanidad, Blancanieves es víctima de la suya. Sin embargo, la pequeña princesa pagará un precio más alto por sus excesos que el emperador. Una cosa es pagar los pecados con la vergüenza y la humillación, y otra muy diferente, con la propia vida. «Niña», dijo la vieja, «estás hecha un adefesio. Por una vez te lo ataré bien». Blancanieves no puso reparos y se colocó delante de la vieja para que le atara la cinta. Pero la vieja le ató tan fuerte y tan rápidamente que la dejó sin respiración y Blancanieves cayó al suelo como muerta. Por fortuna para Blancanieves, los enanos vuelven de trabajar momentos después de que la reina se marche. Al entrar en la casa encuentran a la princesa en el suelo, casi sin vida. Advirtiendo con rapidez lo que ha sucedido, cortan la cinta y reaniman a Blancanieves. La versión que Disney hace de Blancanieves omite este episodio, así como la secuencia del peine que le sigue. En la película, la bruja solo hace una visita a Blancanieves, durante la cual la tienta con una manzana envenenada. No está clara la razón de omitir la secuencia de la cinta, a menos que el propósito fuese acortar el relato, o, lo que parece más probable, despojarlo de sus connotaciones sensuales. Cualquiera que fuese el motivo, la omisión de la secuencia debilita el armazón psicológico de la historia al minimizar el significado que la vanidad introduce en la trama. Cuando Blancanieves vuelve en sí y cuenta a los enanos la visita de la vieja, los hombrecillos se alarman. Ellos le explican que la vieja vendedora ambulante no es otra que la malvada reina y le previenen de nuevo para que tenga cuidado. «No debes dejar entrar a nadie cuando no estemos aquí», le dicen. Mientras los enanos hacen todo lo posible por convencer a Blancanieves del peligro que la rodea, la diabólica reina ha recibido noticias por el espejo mágico de que su hijastra aún está viva. Cuando pregunta al espejo quién es la más bella de la tierra, el espejo contesta: «Reina, aunque tu belleza es excepcional, Blancanieves, que en el valle habita con los 7 hombrecillos, es 1000 veces más bella». La determinación de la reina de acabar con Blancanieves es ahora más fuerte que nunca. Corre a su armario mágico y confecciona un peine venenoso que sea capaz de matar a su rival al tocarle el pelo. La malvada mujer se viste con un nuevo disfraz y parte hacia las montañas que separan el castillo de la casa de los enanos. La vieja llamó a la puerta y exclamó de nuevo: «Vendo cosas buenas y baratas». «Vete de aquí, no puedo dejar entrar a nadie», contestó Blancanieves. «Pero no está prohibido mirar», dijo la vieja sacando el peine envenenado y enseñándoselo. El peine gustó tanto a la pobre niña y quedó tan seducida que abrió la puerta. Cuando hubieron cerrado el trato, la vieja dijo: «Ahora te peinaré bien». La pobre Blancanieves no sospechaba nada, así que dejó hacer a la vieja lo que quiso.
y en cuanto el peine entró en contacto con su pelo, el veneno hizo efecto y la pobre niña cayó al suelo sin sentido. «Tú, dechado de belleza», exclamó la malvada mujer, «ya estás acabada». Y se fue. El peine constituye el segundo símbolo de la vanidad. Blancanieves es seducida de nuevo, no por un juguete o por una chuchería, sino por un objeto que ella siente que realza su aspecto. El mal que amenaza a la princesa no existe únicamente fuera de la casa. Se trata también de una propensión interior a permitir que las consideraciones vanidosas nublen su juicio. Por fortuna para Blancanieves, los enanos vuelven de nuevo a tiempo de salvarle la vida. Extraen de su pelo el peine envenenado y la sermonean otra vez acerca del mal que la rodea. Podría pensarse que Blancanieves ya ha aprendido la lección, pero el destino va a tentarla por tercera y última vez cuando la reina, vestida ahora como una campesina, llega a la casa con una cesta de manzanas, una de las cuales está envenenada. La reina ofrece a Blancanieves la manzana contaminada, pero la princesa la rechaza. Para disipar las sospechas de la niña, la vieja parte en dos la manzana y procede a comerse la mitad verde. Blancanieves cae en la trampa sin advertir que la manzana ha sido astutamente preparada para que únicamente la mitad roja contenga el veneno, lo que se oculta bajo la superficie. El retorno de la bruja coloca bajo un potente foco el dilema existencial planteado por la vanidad. ¿Qué es más importante? ¿Lo que está en la superficie o lo que está debajo de ella? La disparidad entre la hermosa piel y el veneno subraya la diferencia entre los dos. En consecuencia, la mayoría de los padres aconseja a sus hijos que no se dejen llevar por las apariencias. Decimos a los niños que la belleza es pasajera, que no se puede juzgar a un libro por su portada, que lo que cuenta es lo que está dentro. Pero, ¿qué van a pensar los niños cuando la televisión eleva a la categoría de arte mayor la búsqueda de la belleza? Los medios saturan el aire con mensajes que ensalzan las virtudes del atractivo físico. Resulta pasmosa la implantación de la industria de la vanidad si se calcula la cantidad de lociones faciales, productos para el pelo y maquillaje que se vende cada año. Jovencitas que apenas han salido de la guardería compiten en concursos nacionales de belleza. No hace tanto, Mattel unió sus fuerzas a las de Avon para sacar un estuche de maquillaje destinado a niñas de más de 3 años, llamado Equipo Cosmético de Barbie Glamour. Contenía crema para sombra de ojos y barra de labios con sabor a fresa. Historias como Blancanieves y el traje nuevo del emperador enseñan que invertir con exceso en la apariencia física tiene consecuencias nocivas. Confiar en el aspecto para ir por el mundo usando la imagen en lugar de la personalidad solo conduce a la angustia. Pero ¿es razonable esperar que los cuentos de hadas neutralicen los poderosos mensajes sobre la apariencia física con que bombardean cada día a los niños pequeños? Quizá no. Por otro lado, a los niños se les coloca relativamente pronto ante los cuentos de hadas, precisamente en un momento en que las vívidas experiencias emocionales tienen un impacto duradero. Al fomentar la identificación de los niños con personajes de edad similar a la suya y al mostrar cómo esos personajes se enfrentan a su propia tendencia a la vanidad, los cuentos de hadas les proporcionan una oportunidad de combatir aquellas fuerzas interiores que difícilmente se podrían contrarrestar por otros medios. Para garantizar que es derrotada la propensión a la vanidad de la heroína y la del lector, la bruja debe morir. Pero antes de que esto ocurra,
Blancanieves debe encarar un desafío más. Así como al principio del relato se enfrentó a la muerte a manos del cazador, ahora debe llegar de nuevo a un cara a cara con ella en el encuentro final con la bruja. No bien hubo tomado en sus labios un pedazo de manzana, cuando la niña cayó al suelo como muerta, y la reina, lanzando sobre ella una mirada terrible, soltó una sonora carcajada y gritó: «Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano, esta vez ya no podrán resucitarte los enanos». Las palabras que pronuncia la madrastra bruja son las mismas que años antes había dicho la madre de Blancanieves cuando, sentada junto a la ventana, suspiraba por una niña. El uso preciso de la misma expresión por la bruja, blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano, es más que una coincidencia. Demuestra que la bruja, como la madre buena, también forma parte de Blancanieves. Por eso, cada una está enterada de los pensamientos más secretos de la otra. Las palabras invocadas por la madre de Blancanieves para atraer a la niña al mundo son evocadas por la bruja para expulsarla de él. Cuando los enanos vuelven y encuentran a Blancanieves tendida en el suelo, inmóvil, le desatan el vestido y la bañan en agua y vino en un intento desesperado de volverla a la vida. Pero esta vez es demasiado tarde. La joven doncella que ellos cobijaron y aconsejaron se ha ido. Los enanos se afligen por la pérdida. Piensan en enterrar a Blancanieves, pero no pueden soportar la idea de colocarla bajo la tierra. La niña es demasiado querida, demasiado hermosa para ocultarla del mundo. Parece que aún estuviera viva. «No podemos esconderla en la negra tierra», dijeron los enanos, e hicieron un ataúd de cristal para que se pudiera verla desde todos los lados. La tendieron en el ataúd y sobre él escribieron con letras de oro que fue la hija de un rey. Luego llevaron el ataúd a la montaña y siempre había alguno de ellos vigilándolo. El ataúd de cristal repite una vez más el motivo de la vanidad. Aunque Blancanieves ya no vive, su aspecto confirma que continuará siendo apreciada y mimada. Mantenerla expuesta en un cofre de cristal para que todos la admiren parece indicar que las consideraciones vanidosas han ganado la partida. Pero hay otra posibilidad. Blancanieves y el lector todavía pueden vencer sus tendencias pecaminosas si la princesa resucita. Entonces entra el príncipe. Sucedió que un día el hijo de un rey cabalgó a través del bosque y encontró la casa de los enanos. Vio el ataúd en la montaña y a la bella Blancanieves dentro y leyó lo que estaba escrito en letras de oro sobre él. Entonces dijo a los enanos: «Dejad que me lleve el ataúd y os daré lo que queráis». Pero los enanos le dijeron que no podían separarse de él por todo el oro del mundo, y él les dijo: «Os suplico que me lo deis, porque no puedo vivir sin Blancanieves». Deslumbrado por la belleza de Blancanieves, el príncipe quiere desposarla y aparentemente está dispuesto a pasar por alto el hecho de que está muerta. Imagina que sus padres no se alegrarán de tener una nuera sin vida, pero eso no lo desalienta. Todo lo que quiere es tener a Blancanieves, o más exactamente, su belleza. Convence a los enanos para que le den a la princesa y parte hacia el palacio de su padre, donde se propone mantenerla expuesta. Para alivio de todos, uno de los criados tropieza en el camino a palacio y deja caer el ataúd. El trozo de manzana envenenada sale de la garganta de Blancanieves y ella despierta. La historia bien podría terminar ahí. Blancanieves ha resucitado y, para deleite completo, el príncipe es agraciado con una princesa viva.
Pero hay un detalle que es preciso resolver. La malvada reina sigue viva. Que continúe viviendo significa no solo que la vida de Blancanieves permanece en peligro, sino que la princesa es susceptible de ser acosada el resto de su vida por tentaciones vanidosas. A menos que la diabólica mujer sea eliminada de una vez por todas, Blancanieves nunca será libre. Resérvame el último baile. Blancanieves ha llegado ya al palacio del príncipe y ambos están en medio de los preparativos de su boda. Se han mandado a todas partes invitaciones que proclaman el feliz acontecimiento y anuncian la fiesta nupcial que seguirá a los esponsales. Todo el mundo está invitado, incluso la reina, que no sospecha que Blancanieves vive todavía. La pérfida madrastra de Blancanieves fue invitada a la fiesta y cuando se hubo vestido con sus más hermosas ropas, fue al espejo y dijo: «Espejo, espejo del muro, ¿quién es la más hermosa de todas?». El espejo respondió: «Reina, aunque tu belleza es excepcional, la de la joven esposa lo es 1000 veces más». La malvada mujer profirió una maldición y se sintió tan desgraciada que no supo qué hacer. Primero pensó en no acudir a la boda, pero con ello no se tranquilizó. Tenía que ir a ver a la joven reina. Al llegar, reconoció a Blancanieves. La malvada mujer se colmó de ira y de espanto y quedó inmóvil. Trajeron con tenazas unas zapatillas de hierro que previamente habían sido puestas al fuego y las colocaron delante de ella. Entonces se le ordenó calzarlas y se le obligó a bailar con ellas hasta que cayó muerta al suelo. En la versión que hace Disney de Blancanieves, la bruja encuentra un final diferente. Cuando los enanos vuelven del trabajo, ella está todavía en la casa, inmóvil sobre el bulto sin vida de Blancanieves. Intenta escapar, pero los enanos la persiguen hasta un paso de montaña peligroso, en donde la acorralan frente a un precipicio. La bruja intenta empujar hacia los enanos una enorme piedra, pero el suelo cede bajo sus pies y cae hacia la muerte. De este modo, al convertir la muerte de la bruja en un accidente, la versión fílmica suaviza el impacto psicológico de la historia. En la mayoría de los cuentos de hadas, la bruja muere por efecto de la acción emprendida por el héroe o la heroína. En la versión que hace Disney de La Sirenita, la bruja del mar no se ahoga por un accidente fortuito. El príncipe la empala con la proa de su barco. En la versión original de El Mago de Oz, Dorothy disuelve a la malvada bruja del oeste mojándola intencionadamente con agua. La participación activa del héroe o de la heroína en la muerte de la bruja comunica a los lectores que deben interpretar un papel activo en la superación de sus tendencias errátiles. Este es el mensaje oculto en Blancanieves. Los niños necesitan combatir sus inclinaciones a la vanidad si quieren vivir una vida provechosa. Estas inclinaciones no desaparecen por sí solas. Al derrotar al mal presente en la historia, venciendo así a los elementos negativos del yo, Blancanieves domina su propia tendencia a la vanidad y también lo hace el lector.